Pedagogía apofática. Apofática significa negativa. Este término, con esto voy seguramente a reducir la cantidad de lectores, está tomado sobre todo de una corriente primeramente posplatónica, que tomó encarnadura en alguna teología medieval. El caso más emblemático es posible que haya sido el famoso pseudo Dionisio, siglo V. Sin embargo, recomendaré un anónimo muy posterior de un místico inglés del siglo XIX. Este texto no está exento de haber caído en la propia trampa del saber positivo, sobre todo con relación a los mandatos morales y prácticas cerradas de la época. Aún así, pudiendo filtrar asuntos eclesiales, incipientes o duros apotegmas morales, a modo de preceptos, es una joya que sirve para sustanciar lo que aquí se expone. Me refiero al texto La nube del no saber. Ya el título, y tal vez en mayor medida que el texto, pongan de manifiesto una actitud perdida para nuestra época que trata desesperadamente, a veces, de recuperar la contemplación, el vacío, el silencio, la profunda necesidad de un punto de intuición plena contra tanto derrotero racional, positivista. Solamente el título de un párrafo del texto mencionado, tomado casi al azar, permitiría resonancias interesantes. De la simplicidad de la contemplación que no se ha de adquirir por el conocimiento o la imaginación. Sin ir tan lejos ni recurrir a teólogos manifiestos, Jacques Lacan, esto para reconciliar estas palabras con algún psicoanalista desprevenido en su ortodoxia, tiene un maravilloso opúsculo, El triunfo de la religión, donde se perfila que ante el horror de lo que él llama lo real, se volverá a la religión. Parece más importante la posible desvinculación de ese texto con el concepto freudiano religión, vista esta como epifenómeno de la neurosis obsesiva. Anticipando lo que se dirá a continuación, podríamos pensar el positivismo de Freud y la apofática, muy poco estudiada, del surrealismo lacaniano. Casi una teología, disculpen. Resumiendo, estos temas solo se sugieren a estudiosos a modo de referencia. La pedagogía se transita, formal o informalmente, desde un posicionamiento positivo. Se aprende lo que es, diseccionado en escuelas, mejor dicho, contraponiendo escuelas, sumando, oponiendo, fragmentando, apilando sentido y cada vez más sentido, palabras y más palabras, ya sabemos, y vivimos en mayor o menor medida la silenciofobia de nuestra cultura y su profunda encarnadura en la ciencia positiva. Lo apofático, contrario sensu, se apoya en aquello que no es o que no puede ser dicho. Propongo traspolar este concepto antiguo de intuitiva fecundidad a nuestro saber positivo modernoso. A diferencia de apofático, aquí se hablaría de catafático positivo. Propongo porque no desarrollar este concepto hasta positivizarlo. Esa es la trampa que nos ocupa, un supuesto saber catafático, positivo, y del que es muy difícil escapar. Los accesos negativos apofáticos a cualquier saber, si es que hay más de uno, implican silencio, meditación, contemplación, observación ociosa. Un paradigma del que estamos más lejos que de la nube del mencionado autor anónimo.
Si miramos nuestro historial académico, comenzado en el brutal deteste del principio traumático de la escolaridad a los 6 años o mucho antes, lo que queda es una colección más o menos florida de momentos memorables. Tal vez volviendo a un cierto mirar positivo, podríamos decir que la historia de nuestro aprendizaje es una colección más o menos saludable de momentos memorables, dignos de memoria. Llevando el argumento al extremo, es posible que esas huellas en la memoria que nos subjetivizan provengan de pequeñas experiencias verdaderamente extáticas, de las cuales las palabras se han perdido, y perdura la música, siempre la música. Una pequeña digresión. Marius Schneider, un musicólogo de mediados del siglo XX, intenta situar el origen de música en la separación de las entonaciones de la palabra. A modo de ejemplo, basta escuchar el chino hablado actualmente para entender lo que es un lenguaje tonal. Se habla cantando, de hecho la misma sílaba. El idioma es absolutamente monosilábico. Tiene distinto significado de acuerdo al tono que el hablante le imprima, como si los idiomas primitivos, naturalmente entonados, de pronto escindieran música y letra en caminos divergentes. Por un lado quedará la música, ya como asunto cultural instituido, y por otro las lenguas modernas, menos cantadas, más monocordes. Siguiendo a los apofáticos y al ejemplo de Schneider, aquello que aprendimos, no el montón promiscuo de datos inútiles que debimos soportar, es la música de una letra perdida, que sigue dando sentido como una sombra, como un eco fantasmático, y es más, se vuelve más fecunda en el transcurso del tiempo lógico. ¿No se podría terminar mejor estas palabras que con un ejemplo de uno de los poetas más grandes del tango argentino, Homero Expósito? Su poema Chau, no va más. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Como es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Tal vez sea muy difícil encontrar metáfora más idónea para describir de modo apofático un proceso de aprendizaje. Solo queda el silencio, meditar y el placer inefable de la observación ociosa, la escucha de una sombra musical que susurra en el silencio de cualquier enseñanza fructífera.